Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Efesios 5, andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el versículo 1 vemos que nuestro propósito más grande, ya como hijos de Dios nacidos de nuevo, es el de imitar a nuestro Señor. Es vivir en este propósito que nos llevará a crecer en amor a Dios y a nuestros semejantes y a la verdadera santificación, en donde renunciamos a la inmundicia en cada área de nuestras vidas. Ya no participamos ni debemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas y andar como hijos de luz. Nuevamente, esa palabra andar que nos habla de acción y de algo continuo. Así debe ser nuestra forma de vida con la ayuda y gracia de Dios. Somos llamados a una verdadera santificación y consagración a Dios y no a vivir simplemente una religión de ritos y ceremonias. Si realmente hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, debe ser notorio en nuestra forma de vida, tanto en lo público como en lo privado o secreto, porque ante Dios no hay nada oculto.
Todo esto debe ser una advertencia a aquellos que aún están dormidos. La palabra de Cristo nos despierta como a Lázaro y entonces la luz verdadera de Cristo alumbrará todo nuestro ser. Es necesario aprovechar bien nuestro tiempo, ver con diligencia y con verdadero interés cómo andamos, cómo vivimos. Los días son malos y todo lo que nos rodea son tinieblas. Además, el tiempo es demasiado corto. Es urgente despertar, es urgente ser llenos del Espíritu Santo y en lugar de hablar deshonestidades o vivir en inmundicias, vivir para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. La segunda mitad de nuestro capítulo nos habla de someternos unos a otros en el temor de Dios. Esta es parte de nuestra forma de vida como hijos de luz. En este capítulo se nos habla de cómo debe ser la relación matrimonial, cómo las casadas deben estar sujetas y respetar a sus esposos y cómo los esposos deben amar a sus mujeres, sustentarlas y cuidarlas. Esta es una relación matrimonial saludable. El máximo ejemplo es Jesucristo en su relación con su amada iglesia, quien está sujeta a Cristo, quien es su cabeza, como el esposo es cabeza de la mujer. En Cristo vemos su profundo amor por su amada, amor activo que lo llevó a entregarse por ella, a morir por ella, con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha, arruga ni contaminación. Es por eso que allá en Apocalipsis, cuando está la iglesia de todo linaje, lengua, pueblo y nación reunida, alaba y glorifica al Cordero que fue inmolado, porque por esa sangre es que nos lava, nos limpia y nos purifica para que podamos estar en su presencia. Entonces, el matrimonio es un estado honroso entre un hombre y una mujer. Fue Dios mismo quien instituyó el matrimonio y en su palabra nos deja establecido cómo debe ser esa relación para mutua bendición. Y nos dejó el ejemplo más grande, que es la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿a quién debemos imitar? Número 2, ¿quién se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda a Dios en olor fragante? Número 3, menciona por lo menos 3 cosas que ni aún se deben nombrar entre nosotros. Número 4, ¿cómo debemos andar habiendo salido de las tinieblas? Número 5, ¿qué debemos hacer en lugar de participar de las obras infructuosas de las tinieblas? Número 6, ¿qué debemos hacer con el tiempo que tenemos? Número 7, ¿cómo deben actuar las casadas con sus esposos? Número 8, ¿cómo deben actuar los esposos con sus esposas? Número 9, ¿los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo? Y número 10, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y la santificó para presentársela a sí mismo. ¿De qué manera? Aquí terminamos el capítulo 5 del libro de Efesios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.